Colegas, vamos a pasar al próximo tema, la próxima unidad temática, que es el aparato circulatorio. El aparato circulatorio, y dentro de este tema vamos a ver la biofísica de la presión, el flujo y la resistencia, tres variables que nos interesan muchísimo aprender dentro de la circulación. Bien, ¿cuál es la función de la circulación? La circulación tiene como principal función transportar los nutrientes hacia los tejidos. Ustedes saben que somos un organismo multicelular. Nuestras células no están en directa digamos, relación con el ambiente exterior de lo que obtenemos los nutrientes y necesariamente los nutrientes tienen que ser transportados desde los lugares de absorción, sitios de absorción en el intestino, hacia los diferentes tejidos. Este transporte de los nutrientes lo realiza la circulación, todo el aparato circulatorio. Por otro lado, también nuestras células, una vez que utilizan los nutrientes, los metabolizan y producen una serie de desechos. Estos desechos, para ser eliminados, tienen que ser transportados hasta los órganos por los que los eliminamos al exterior, hacia el riñón, hacia el hígado, fundamentalmente. Por otro lado, también algunas de las células de nuestro organismo, algunos órganos, producen sustancias que van a actuar en otros órganos. Ese es el caso de las hormonas. Por ejemplo, la glándula tiroides va a producir las hormonas tiroideas que van a ser liberadas hacia la circulación y a través de la circulación van a ser llevadas a las distintas células donde van a ejercer su acción metabólica estas hormonas. El aparato circulatorio es importante para este tipo de funciones. El oxígeno tiene que ser llevado desde los pulmones hacia las células a través del aparato circulatorio. El dióxido de carbono, producto del metabolismo de la respiración, también va a ser transportado desde las células hacia los pulmones para que se lo elimine al exterior. Entonces, aquí el transporte de nutrientes, de desechos, de hormonas y de todas las sustancias que intervienen en el mantenimiento de una homeostasis adecuada, de un entorno adecuado para nuestras células, es fundamental. Y esa función la cumple el sistema circulatorio. Entonces, mantiene un entorno apropiado para las células. ¿Cuáles son las características de la circulación? Ya ustedes saben que tenemos dentro del aparato circulatorio dos tipos de circulación. Uno es la circulación sistémica, esta circulación que empieza en el ventrículo izquierdo. Desde el ventrículo izquierdo la sangre sale hacia la arteria aorta, ¿no es verdad? Y la aorta va a llevar la sangre hacia los órganos de los sistemas. Por eso se llama circulación sistémica. Lleva la sangre hacia los tejidos musculares, hacia los músculos, lleva la sangre hacia el aparato circulatorio, hacia el aparato respiratorio, hacia el aparato digestivo, hacia las glándulas, en fin, hacia todos los órganos de los sistemas, para aportar con sangre oxigenada. Luego, una vez que llega la sangre a cada uno de los tejidos, fíjense, aquí en los capilares se realiza este intercambio. En los capilares se realiza el intercambio entre
sustancias nutritivas entre nutrientes y sustancias de desecho. Los nutrientes van a ir hacia las células y los desechos van a venir desde las células hacia el capilar, y luego a través de las venas la sangre va a volver hacia la aurícula derecha, ¿no? Luego de la aurícula derecha va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho a través de la arteria pulmonar va a salir por esta otra circulación, la circulación pulmonar. Va a ir hacia los pulmones. En los pulmones van a estar los capilares pulmonares. En los capilares pulmonares se va a realizar el intercambio gaseoso, es decir, vamos a captar el oxígeno y se va a eliminar el dióxido de carbono, y una vez que la sangre ha sido oxigenada, vuelve por las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. Aquí en la aurícula izquierda va a terminar esta circulación, la circulación pulmonar. Si ustedes pueden ver, entonces, la circulación sistémica es la que distribuye la sangre oxigenada hacia los órganos de los sistemas, y por eso también a esta se la llama circulación mayor. En cambio, la circulación pulmonar es la que lleva la sangre venosa hacia los pulmones, donde va a ser oxigenada y vuelve hacia la aurícula izquierda. Esta circulación pulmonar, por tener este recorrido tan corto, también se la conoce como circulación menor, ¿no? Bien, ahora, bueno, otro gráfico de la circulación sistémica y de la circulación pulmonar. ¿Cuáles son los componentes funcionales de la circulación? En la circulación podemos encontrar arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. ¿Cuáles son las arterias? Las arterias transportan la sangre desde el corazón y lo hacen con unas presiones altas. Es necesario que la presión que se genere en el corazón, en el ventrículo izquierdo, vean, por ejemplo, es de 100 milímetros de mercurio, la presión diastólica 80 milímetros de mercurio y la presión sistólica 120 milímetros de mercurio, es una presión alta. Esta presión alta se mantenga en las arterias. Este es un requisito para que la sangre pueda circular y dirigirse hacia los tejidos. Entonces, las arterias están, digamos, diseñadas para soportar estas altas presiones. Luego, una vez que las arterias llegan hacia los órganos, hacia los tejidos, vamos a ver que se ramifican y van a dar lugar a las arteriolas. Estas arteriolas son las que van a ya controlar la sangre que se va a dirigir directamente hacia los capilares. Estas arteriolas tienen la capacidad de contraerse y distenderse con gran facilidad, tienen una capa muscular muy importante, muy desarrollada. Son en instancia las que controlan el flujo de sangre hacia los órganos. Hay oportunidades en las que un órgano requiere de un flujo alto y ese flujo alto necesita ser, digamos, provisto de manera inmediata, ¿no? Si ustedes se levantan y empiezan a correr, los músculos en ese instante necesitan que les llegue mayor cantidad de nutrientes, más oxígeno, ¿verdad? Entonces, en ese instante, estas arteriolas pueden dilatarse con facilidad para que el flujo aumente y pueda llevar todos estos nutrientes. Si el órgano deja de funcionar, es decir, entra en reposo, también inmediatamente se contraen estas arteriolas. ¿Para qué? Para que llegue menos sangre hacia el órgano que ya no está requiriendo tanto de nutrientes y de oxígeno, ¿verdad? Entonces las arteriolas tienen esa capacidad de controlar la sangre que va hacia los tejidos por esta capacidad que tienen, por esta capa muscular muy desarrollada.
Por otro lado, ya al final de las arteriolas van a estar los capilares. Los capilares es el punto exacto donde se intercambian los líquidos, los nutrientes, las hormonas, los electrolitos, las sustancias de desecho entre la sangre y el líquido intersticial. Es el único lugar donde se puede desarrollar este intercambio. Los capilares están provistos de una estructura que les permite desarrollar este intercambio. Los capilares no tienen una capa muscular, solamente tienen una capa de células endoteliales. Estas células endoteliales entonces facilitan el paso de las sustancias desde los capilares hacia el intersticio y desde el intersticio hacia los capilares. Luego, una vez que se ha realizado el intercambio, vienen las vénulas. Las vénulas recogen ya la sangre desde los capilares y las llevan hacia las vénulas, o hacia las venas, que son vasos mayores, de mayor calibre. Las vénulas ya están dotadas de una muscular no tan importante, una capa muscular no tan importante como las arteriolas, pero ya tienen una capa muscular, que las diferencia obviamente de los capilares. Y finalmente están las venas, que van a transportar ya la sangre, que vienen desde las vénulas, la sangre que empieza a fluir desde las vénulas procedente de los tejidos, y las venas se encargan ya de llevar la sangre que va a volver hacia el corazón. Además de funcionar como vías de paso de la sangre que está yendo hacia el corazón, las venas tienen una importante función de reservorio, de almacén de sangre. Almacenan aproximadamente 1 litro de sangre para cuando el organismo requiere, ¿verdad? Por ejemplo, las venas son capaces de proveer de ese litro de sangre cuando tenemos una hemorragia, pero podemos perder hasta 1 litro de sangre y ese litro está como reserva guardado, almacenado en las venas para casos de necesidad. Bien, ¿cómo se distribuye la sangre en porcentajes entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar? La circulación sistémica es la que contiene la mayor cantidad de sangre, de la cantidad de sangre que tenemos en el organismo. De los 5 litros de sangre que tenemos aproximadamente, el 84% de la sangre está en la circulación sistémica, en la circulación mayor, por eso se llama también circulación mayor. Además, recorre mayor territorio, mayor cantidad de territorio. De hecho, va hacia todos los órganos de los sistemas. Dentro de este 84%, este 84% se va a repartir, 13% va a estar en las arterias, el 13% de la sangre, de todas las arterias. El 7% entre las arteriolas y los capilares sistémicos. Sumamos este 13 y este 7, solamente un 20%, diríamos, de toda la sangre está en la parte de las arterias, las arteriolas y los capilares. Y el 64% restante, ¿verdad?, está en las venas. Esto nos muestra el importante papel de reservorio de sangre que tienen las venas, ¿no? Dentro de ese 64%, entonces está esa reserva que nuestro organismo va a necesitar cuando disminuye la cantidad de sangre por una hemorragia o por alguna otra situación, ¿sí? Entonces, en las venas, tenemos entre las vénulas, las venas, el 64%. Si damos 20% a 64%, 3 veces más de sangre hay en las venas que en las arterias, ¿no? Ya podemos, con estos porcentajes, darnos idea de la importante labor
como reservorio, como almacén de sangre que tienen las venas. El otro 16% entonces del 100% de sangre que tenemos, el 84 está en la circulación sistémica, el otro 16 está en la circulación pulmonar. Esta circulación por eso también se llama circulación menor, abarca menos territorio y además también hay una menor cantidad de sangre distribuida en cada instante ¿no? Hay menor cantidad de sangre, solo un 16%. Esta cantidad de sangre está distribuida entre el corazón y los pulmones. Un 7% está en el corazón y un 9% en los vasos pulmonares. Entonces, en cada momento hay 7% de sangre, ya sea entre la sangre que hay en las dos aurículas, si por ejemplo durante la fase el volumen telediastólico, cuánto habrá en los dos ventrículos, cuánto tendremos en cada ventrículo, 120 y 120, ¿no es verdad? 240, y en las aurículas nada, ¿no es verdad? Entonces esos 240 ml van a ser aproximadamente ese 7% de sangre, del total de la sangre que en un momento determinado está en el corazón. Bien. Y el 9% en los vasos pulmonares. Ese 9% está circulando por los pulmones, realizando el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. Ahora, fíjense, las superficies transversales de los vasos sanguíneos que tienen una relación directa también con este contenido de sangre que hay en vasos, venas, capilares, arteriolas, vénulas. Fíjense, si nosotros cortamos, seccionamos transversalmente la arteria aorta, esta arteria aorta va a tener una superficie transversal de 2.5 centímetros cuadrados, ¿no? Una superficie transversal de 2.5 centímetros cuadrados. Si agarramos todas las pequeñas arterias que siguen a la arteria aorta, vamos a encontrar que, y las cortamos todas estas arterias y las colocamos una al lado de otra, por decir, la superficie transversal es 20 centímetros cuadrados. Si agarramos todas las arteriolas, las que ya están llegando a los órganos, ¿verdad? Las que tienen la capacidad de contraerse y dilatarse con facilidad, tienen una superficie transversal de 40 centímetros cuadrados. Si agarramos todos los capilares, podemos ponerlos uno al lado de otro, tenemos una superficie transversal de 2.500 centímetros cuadrados. Las vénulas, 250 centímetros cuadrados. Las venas pequeñas, 80. Y las venas cavas, 8. Sí, las dos venas cavas juntas, ¿no? ¿Qué nos muestra esto? Que la superficie transversal, por ejemplo, de las dos venas cavas, es casi 4, digamos casi un poco más de 3 veces que la aorta. 2.5 por 3, 7.5, un poco más de 3 veces la superficie de la aorta, ¿no? Todas las venas ya nos están mostrando que contienen, que si esto es la aorta, las dos venas van a ser así, de superficie transversal, si las cortamos y las unimos. Nos está mostrando que contienen más cantidad, van a contener mayor cantidad de sangre, ¿no? Ahora, esto de la superficie transversal también es importante, no solo por la cantidad de sangre que van a contener las arterias y las venas, sino también por la velocidad de la sangre, ¿vean? Las velocidades del flujo sanguíneo. Con la aorta
va a pasar la sangre a 33 centímetros por segundo a esa velocidad. En un segundo avanza 33 centímetros. Ahora, en los capilares sistémicos va a avanzar a 0.3 milímetros por segundo, ¿no? Ahora, esta velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional a la superficie vascular transversal. ¿Qué quiere decir esto? Que cuanto más grande sea la superficie transversal, más lenta va a ser la circulación, ¿verdad? Y cuanto menor es la superficie transversal, más rápida va a ser la circulación. Esto lo podemos ver con esta fórmula. La velocidad del flujo sanguíneo va a ser flujo sobre el área, la superficie transversal del vaso. Si ustedes ven esta velocidad 0.3 milímetros por segundo en los capilares, y si pensamos que un capilar generalmente va a tener entre 1 y 3 milímetros de longitud, los capilares van a tener esta longitud, prácticamente va a atravesar en 1 a 3 segundos el capilar, la sangre, ¿no? Este tiempo, si atraviesa en un segundo, por decir, un capilar de corto, ¿no? de tamaño, de longitud pequeña, en un segundo. Ese segundo es suficiente para que se realice todo el intercambio entre la sangre y el líquido intersticial, ¿no? Si la sangre ingresa en el extremo arterial del capilar, en un segundo va a atravesar toda la extensión de la longitud del capilar, y en ese tiempo es suficiente para que se realice todo el intercambio. Si este es el capilar, y este es el extremo arterial, y este es el extremo venoso, por aquí va a ingresar, si este eritrocito, por decir, ingresa en este instante, un segundo después va a estar en el extremo venoso, pero el eritrocito va a liberar el oxígeno, y el oxígeno va a ingresar al intestino, ¿verdad? A través del... Además, van a pasar la glucosa, los aminoácidos, los ácidos grasos, todos los nutrientes que estuvieran viniendo. Y por otro lado, también van a salir las sustancias de desecho, desde el intestino hacia el cuerpo. Es suficiente ese tiempo para que se realice todo este intercambio. Pero además, no solamente eso, sino para que haya una circulación de agua. El agua está todo el tiempo circulando, yendo desde el capilar hacia el intestino. El agua que ingresa, por decir, también aquí al inicio del capilar, se va a recambiar, diríamos, completamente hacia el final del capilar, porque hay un intercambio intenso de agua entre el capilar y el líquido intersticial. No va a ser la misma agua, no es un tubo cerrado, porque conforme va atravesando la sangre va intercambiando tanto sustancias como líquido, ¿no? Es así, es suficiente esta velocidad, este tiempo que transcurre entre el momento en el que ingresa la sangre en el extremo capilar. Ahora hablaremos de las presiones en las distintas porciones de la circulación.
Vean, recuerdan cuando hemos hablado de corazón, hemos dicho que la presión sistólica es el momento en el que va a llegar a una, digamos, esa presión mayor que desarrolla el corazón. Es cuando el corazón eyecta la sangre desde el ventrículo hacia la aorta o del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. ¿No es verdad? Entonces, cuando se desarrolla la mayor presión, se necesita 80 milímetros de mercurio para abrir la válvula aórtica y luego llegar hasta 120 milímetros para que se produzca toda la eyección de la sangre. Entonces tenemos dos presiones, la presión sistólica de 120 y la presión diastólica que es 80. Esas mismas presiones, la sistólica 120 y diastólica 80, va a tener la arteria aorta. Exactamente, ¿no? Van a ser transmitir las mismas presiones. Y si sacamos la presión media entre la presión sistólica y la presión diastólica, vamos a encontrar es de 100 milímetros de mercurio. La presión media se define como la suma milisegundo a milisegundo de las presiones dentro de la arteria, dividido entre el total de momentos, ¿no? Es un promedio, por eso se llama presión media, ¿sí? Entonces este promedio de la presión entre la presión sistólica y la diastólica es de 100 milímetros de mercurio. Vamos a aprender a sacar la presión media con un método más, digamos, matemático que instrumental. Esta presión media se consigue, obviamente, metiendo un catéter que mida la presión en la aorta. Así lo han obtenido los científicos que han hecho la investigación, ¿no? Y han determinado. Nosotros no podemos hacer eso para medir las presiones ni sistólica ni diastólica. Vamos a tener que usar un aparato de tensiómetro y a partir de lo que nos dé esos valores el tensiómetro podemos calcular la presión media. Vamos a aprender más allá a calcular la presión media. Luego, la presión media en el otro extremo de la circulación en las venas cavas es de 0 milímetros de mercurio. Entonces, si este es nuestro corazón, ¿no? Y esta es la aorta, aquí tenemos 100 milímetros de mercurio de presión media. Y la sangre tiene que dar toda una vuelta, ¿no? Pasar por los órganos y volver ¿a dónde? A la aurícula derecha, a través de las venas cavas. Aquí va a ser 0 milímetros de mercurio la presión. Fíjense esta diferencia de presión, una presión alta en la aorta y una presión 0 en las cavas y en la aurícula derecha en especial. Ahora, entre estos dos extremos, fíjense, tenemos a quiénes, a los capilares, que es el lugar donde se realiza el intercambio, ¿no? En este punto, aquí, en el extremo arterial del capilar, vamos a tener que la sangre llega aquí con 35 milímetros de mercurio. Ha disminuido de 100 milímetros, ya al pasar por las arterias más grandes todavía va a tener estos 100 milímetros de mercurio, pero en las arterias pequeñas, las medianas y las pequeñas ya va a empezar a disminuir la presión, y cuando llegan las arteriolas más todavía, y cuando está saliendo de las arteriolas y entrando al capilar, la sangre tiene 35 milímetros de presión. Luego, cuando está en el extremo venoso del capilar, cuando ya está saliendo del capilar, va a estar con 10 milímetros de mercurio de presión. Recuerden, les dije, un capilar tiene unas distancias pequeñas, milímetros, 1, 3 milímetros, ¿verdad? Para medir un capilar. No, los capilares no miden centímetros, ¿no? Son muy cortitos. Fíjense, entre estos dos puntos, cómo baja
enormemente la presión, ¿no? ¿Ver? De 35 milímetros de mercurio a 17. Se dice por eso que la presión, además no se dice, sino que la presión capilar media va a ser de 17 milímetros de mercurio. Recuerden bien estos valores porque después cuando hablemos del intercambio de líquidos, estos valores los tenemos que tener bien claros porque son las presiones hidrostáticas de los capilares, los que van a forzar la salida de líquidos, el equilibrio que va a haber entre, recuerden, hace un momentito les decía, que los líquidos están entrando al capilar y saliendo del capilar y se recambia totalmente el líquido que entra aquí por el extremo arterial al líquido que sale por el extremo venoso. Ese intercambio de líquidos tiene que estar regulado exactamente por estas presiones, porque no puede quedarse más líquido en el intersticio ni menos líquido en el intersticio. Siempre tiene que mantenerse la homeostasis, es decir, la cantidad exacta, la distribución exacta de líquido entre el líquido intersticial y el capilar. ¿Sí? Y estas presiones son importantísimas para que se mantenga ese equilibrio. Y vean, desde 10 milímetros de mercurio que sale hacia las vénulas, y en las vénulas tenemos 10 milímetros de mercurio, ¿no es verdad? Y estas de 10 milímetros de mercurio va a bajar a 0 milímetros de mercurio en la vena cava, y en especial a nivel de la aurícula derecha vamos a tener 0 milímetros de mercurio, que es lo normal. Esta diferencia de presiones permite a la sangre circular. Más importante es la presión que crea el ventrículo izquierdo o el ventrículo derecho para que circule la sangre que la fuerza con la que expulsa la sangre. Recuerdan que les decía cuando hablábamos de trabajo cardíaco, incluso vimos eso, que lo más importante del trabajo cardíaco es crear la presión que va a permitir que la sangre pueda circular, ser expulsada hacia la aorta y desde ahí circular hasta esta introducción. Bien, ahora, entonces este es hasta aquí hablamos de la circulación sistémica. Y fíjense, la circulación pulmonar. La circulación pulmonar es aproximadamente 1/6 de presión menos que la presión en la circulación sistémica. 1/6 quiere decir que si aquí tenemos 100 milímetros de mercurio la media, en la pulmonar la presión media es de 16 milímetros de mercurio. La sistólica va a ser de 25 y la diastólica de 8 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entre estas dos presiones, entonces obtenemos la presión media pulmonar. Ahora, si nos vamos hacia las venas pulmonares que están volviendo hacia la aurícula izquierda, las venas pulmonares, aquí la arteria pulmonar 16, la media, ¿no? Milímetros de mercurio. Aquí vamos a tener también 0 milímetros de mercurio, volviendo hacia la aurícula izquierda, ¿no? Bien, entonces, ahora, los capilares pulmonares tienen una media de 7 milímetros de mercurio. Si vemos aquí, bueno, hacemos el circuito, ¿no es verdad? Aquí en los capilares vamos a tener unos 7 milímetros de mercurio. Cuando hablemos de la respiración a nivel del alveolo, el intercambio de gases en el alveolo, vamos a ver la importancia que tienen estos 7 milímetros, que ahí, en esta circulación, será más baja la presión. O sea, aquí es 17, la media, allá tiene 7. Es diferente la presión en el capilar alveolar que en el capilar sistémico. Bien, entonces estas son las diferentes presiones que se van dando en la circulación. Fíjense, este es el gráfico de lo que acabamos de hablar. Si observamos, cuando la sangre es expulsada o inyectada desde el ventrículo hacia
La aorta va a tener una presión sistólica de 120 y una diastólica de 80 y una presión media de 100. Esta presión media se va a mantener, bueno, primero en la aorta va a ser, se va a mantener en las arterias grandes, ¿no? En las que siguen a la aorta. Y fíjense, ya en las arterias pequeñas ya va disminuyendo la presión, ya va siendo la presión media, aquí ya va a ser de 80 milímetros aproximadamente, y va a caer la presión en las arteriolas. Fíjense, en las arteriolas va a caer desde 80 a 70 milímetros de mercurio la presión hasta alcanzar los 35 milímetros de mercurio que va a tener cuando llega al extremo arterial del capilar sistémico. Y fíjense, en el capilar cae más todavía hasta llegar a 10 milímetros de mercurio en el extremo venoso. Y finalmente, para llegar ya a las venas, va a terminar en 0 milímetros de mercurio hasta la vena cava y la aurícula derecha, ¿no? Fíjense cómo va cayendo la presión. Si trazáramos una flecha de la caída de la presión, también esa flecha nos estaría mostrando el sentido del flujo sanguíneo, la dirección del flujo sanguíneo, que va desde la aorta hasta las venas cavas, ¿no? En este otro extremo vamos a ver exactamente lo mismo que de la circulación pulmonar, las características de la circulación pulmonar. Al salir a la arteria pulmonar, hemos dicho 25 milímetros de mercurio la sistólica, 8 la diastólica, y va a ser ¿cuánto? La media, 16 milímetros de mercurio. Luego va a ir cayendo hasta llegar a 7 milímetros de mercurio en los capilares, aquí, 7 milímetros de mercurio en el capilar, finalmente prácticamente a 0 en las venas pulmonares, ¿no? También, si trazamos entonces una flecha, siguiendo esta caída, digamos, de la presión, vamos a ver el sentido que tiene el flujo sanguíneo desde el ventrículo derecho, la arteria pulmonar y las venas pulmonares en el otro extremo, ¿no? Cuando ya está volviendo a la aurícula izquierda. Bien, entonces esas son las características de las cifras de las presiones. Ahora, ¿cuáles son las teorías básicas de la circulación, los principios básicos que guían las teorías de la circulación? Uno dice que la velocidad del flujo sanguíneo en cada tejido del organismo casi siempre se controla con precisión en relación con la necesidad de ese tejido. Es decir, si aquí tenemos un tejido que está compuesto por células, son nuestras células, y por aquí está llegando la sangre hacia el capilar. Bien. Este tejido va a controlar el flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades y con mucha precisión. Es decir, este tejido no va a demandar más flujo sanguíneo del que necesita, ¿no? O sea, no va a llegar más de lo que necesita. Si este tejido aumenta su metabolismo, inmediatamente va a aumentar el flujo sanguíneo. Va a llegar más sangre hacia este capilar. ¿Recuerdan? Decíamos que las arteriolas son muy musculares y se dilatan y contraen con facilidad. Entonces, estas células empiezan a trabajar y inmediatamente estas arteriolas empiezan a dilatar. Y si se dilatan, va a llegar mayor cantidad de sangre hacia este territorio, ¿no?
Si este tejido, estas células disminuyen su metabolismo, yo estoy corriendo y me siento, disminuyo el metabolismo, entonces inmediatamente a este nivel va a producirse una contracción de la arteria. Va a haber una disminución del flujo y solamente va a quedar el flujo que satisfaga el requerimiento mínimo que tienen en ese momento estas células, que ya no están en actividad, que están en reposo. Si estoy corriendo, empiezo a correr, ese instante hay una vasodilatación y llega más flujo sanguíneo con mayor cantidad de oxígeno, de glucosa hacia los músculos que están en acción. Si me siento, me detengo, ya no necesito mayor cantidad de flujo sanguíneo, ¿no? Esto está controlado por el tejido. Vamos a ver que este tejido va a liberar y esto no es obra de magia ni nada del estilo, ¿no? Este tejido inmediatamente empieza a entrar en acción, libera sustancias vasodilatadoras. Esas sustancias vasodilatadoras estimulan al músculo liso arteriolar para que se dilate. Esa es la causa, es una acción local. Este tejido controla con sus propias sustancias vasodilatadoras que se dilate o se contrae una arteriola, un esfínter precapilar para que llegue mayor cantidad o menor cantidad de sangre al capilar. Bien, esa es una teoría. La otra, un principio. El otro es que el gasto cardíaco se controla principalmente por la suma de todos los flujos tisulares locales. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos 5 litros de sangre que circulan. Y esos 5 litros se tienen que distribuir entre todos los tejidos, ¿verdad? No podemos sacar más sangre de donde no tenemos, solamente tenemos los 5 litros. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo en este momento me siento a comer una comida rica en proteínas, grasas, carbohidratos, una comida abundante? Voy a comer y desde el momento que empiezo a comer se activa el flujo sanguíneo hacia mis órganos digestivos, ¿verdad? Para el transporte de los alimentos desde el momento en el que empiezo a deglutir, para la producción de glucosa, para la producción de enzimas, para las reacciones que se van a realizar en cada célula para producir mayor cantidad de mucosa y de enzimas. Además tengo que absorber los nutrientes. Esta absorción de nutrientes activa un montón de bombas ATPasas. Si hablamos de bombas ATPasas, se necesita ¿qué? ATP para que se absorban los nutrientes. Entonces el flujo sanguíneo en ese momento se dirige hacia el tubo digestivo. ¿Y qué sucede con el resto de nuestros tejidos? ¿Qué sentimos cuando hemos comido? Sueño, ganas de echarnos, relajación. Entonces la sangre se está dirigiendo hacia estos órganos. Ahí se está dirigiendo. Y en nuestros músculos, y si nos echamos además a digerir, nuestros músculos, nuestro cerebro, ¿verdad? van a bajar de intensidad de su metabolismo, pero no quiere decir que dejen de recibir sangre, no van a por eso dejar de recibir, pero van a recibir la cantidad mínima que requieren para vivir, ni un poquito menos, porque si no empezarían a sufrir estos otros órganos y no llegan a ese punto. Solamente tienen menos flujo porque sus necesidades metabólicas son menores. Entonces, si sumamos el flujo que está yendo hacia los
órganos de la digestión, más los que van hacia el cerebro, más los que van hacia los músculos y a otros órganos, vamos a tener que son 5 litros, que se están distribuyendo, fíjense en ese momento esos 5 litros, de una manera. Pero ¿qué ocurre si justamente estamos en lo mejor de la digestión y tenemos un sobresalto? Y se activa el sistema simpático, nos ponemos de pie, tenemos que salir corriendo, no sé, pensar en una solución de un problema que se nos presenta, no sé, ¿no es verdad? Entonces, inmediatamente deja de dirigirse el flujo hacia los órganos de la digestión. ¿Y hacia dónde se dirige? Hacia los músculos, hacia el cerebro, hacia el corazón, ¿verdad? Para pensar mejor en las soluciones, el corazón empieza a bombear hacia los músculos. Los músculos empiezan a requerir mayor cantidad de flujo sanguíneo, pero la sangre sigue siendo la misma, los 5 litros que tenemos. ¿Qué está pasando? Se está redistribuyendo, ¿no? Y si sumamos en ese punto los flujos de los músculos, del cerebro, del corazón, del tubo digestivo, etc., van a ser en total la misma cantidad, simplemente que se ha redistribuido. Entonces, cuando hablamos del gasto cardíaco, ¿de qué estamos hablando? De los 5 litros de sangre que enviamos a la circulación por minuto. El gasto cardíaco es el volumen de sangre que sale desde el ventrículo hacia la aorta en un minuto. A eso se conoce como gasto cardíaco. ¿No es verdad? Ahora, vean, el gasto cardíaco va a seguir siendo el mismo, por decir, pero que se ha redistribuido. Entonces, la suma de todos los flujos tisulares locales va a ser igual al gasto cardíaco. En cualquier momento, ya sea que la sangre esté dirigiéndose hacia unos órganos o hacia otros, fíjense, la suma en total va a ser igual al gasto cardíaco. ¿Sí? Bien. El otro principio es que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del gasto cardíaco. La presión arterial se va a, digamos, regular independientemente del control del flujo sanguíneo o del gasto cardíaco. Este flujo sanguíneo va a ser regulado principalmente por los requerimientos locales. Acabamos de ver que el metabolismo va a regular los requerimientos locales. Y el gasto cardíaco va a estar en función de ¿qué? De los flujos de cada uno de los tejidos, como acabamos de ver. La suma de todos los flujos es el gasto cardíaco. En cambio, los mecanismos de regulación de la presión arterial no están controlados, ¿sí? Son diferentes. Los mecanismos de regulación de la presión arterial están principalmente, por ejemplo, el sistema simpático, está el equilibrio de líquidos corporales en el que va a participar el riñón. Cuanto mayor ingesta de líquidos hay, mayor eliminación a través del riñón, menor ingesta de líquidos, menos eliminación del riñón. ¿Para qué? Para mantener el volumen de sangre y mantener la presión arterial. Entonces, estos principios son importantes y no los tienen que olvidar. Bien, ahora, ¿qué interrelaciones hay entre la presión, el flujo y la resistencia? Fíjense, aquí tenemos estas 3 variables, lo que son la presión arterial, el flujo sanguíneo y la resistencia vascular, la resistencia que presentan los vasos. Si nos referimos al flujo, vean, el flujo sanguíneo es una variable que va a estar determinado por 2 factores fundamentales. Uno, la diferencia de presión de la sangre entre los 2 extremos de un vaso. A esto se denomina gradiente de presión. Bueno, aquí estamos viendo esta gradiente de presión entre 100
milímetros de mercurio y 0 milímetros de mercurio. Dice que el flujo va a estar determinado por esta diferencia de presión o esta gradiente de presión. Si observamos en este vaso, tenemos dos presiones, fíjense, una presión 1 y una presión 2. Entonces, la diferencia de presión entre P1 y P2 va a determinar el flujo sanguíneo. Entonces, vamos a ver que una presión mayor en este extremo y una presión menor en este otro extremo va a determinar que el flujo sanguíneo tenga esta dirección. Si aquí hay 100 milímetros de mercurio de presión y aquí hay 0 milímetros de mercurio de presión, ¿cuál va a ser la dirección del flujo? De 100 a 0. Esa es la gradiente de presión en el vaso, la diferencia de presión. Es la fuerza que va a empujar la sangre a través del vaso. ¿Sí? Por eso es tan importante que se mantengan las presiones, que se mantenga una presión de 100 milímetros de mercurio aquí y una presión de 0 milímetros de mercurio. Vamos a ver que cuando varía, por ejemplo, baja la presión en la aorta o aumenta la presión aquí en la auricular, es grave, al menos se aumenta la presión en la aurícula derecha, en las venas. ¿Qué va a ocurrir? Fíjense, esta presión aumenta y ¿qué va a pasar? Se va a oponer a que la sangre circule con libertad y que vuelva a llegar al corazón. Le va a costar volver a la sangre al corazón. Y si esta presión es muy alta, aquí va a empezar a crecer la presión. ¿Dónde va a crecer con mayor facilidad la presión? No aquí, sino en el capilar. Y si crece la presión en el capilar, el agua va a salir con facilidad del capilar hacia el intersticio. Y si sale el agua hacia el intersticio, se va a empezar a formar lo que se conoce como edema. ¿No? Entonces, vean, es importante entonces que este principio se mantenga, ¿no? Finalmente, el otro factor es que los impedimentos que el flujo sanguíneo encuentra en el vaso se va a conocer como resistencia. Entonces el flujo tiene que ver con la diferencia de presión y la resistencia. Esta es una resistencia que los vasos van a oponer al paso del flujo sanguíneo. ¿Qué pasa si aquí hay 100 milímetros de mercurio de presión? Aquí hay 0 milímetros de mercurio de presión. Pero, ¿qué sucede si aquí hay un obstáculo? Aquí colocamos un obstáculo que hace que pase la mitad solamente del líquido, desde este extremo a este extremo. En el caso de que sea la sangre y en el vaso, que en este punto se contrae el vaso. ¿Qué estaba haciendo ese vaso? Estaba poniendo una resistencia. ¿A qué? A que la sangre pase. Entonces, cuanto mayor es la resistencia, menor va a ser el flujo. Si menor es la resistencia, o sea, este vaso se dilata, mayor va a ser el flujo. Estos dos factores vinculados al flujo están expresados en lo que se conoce como la ley de Ohm. ¿Ya? La ley de Ohm. Esta ley de Ohm establece esta fórmula para el flujo sanguíneo. Dice que el flujo sanguíneo es igual a la diferencia de presión dividido entre la resistencia periférica. Esto nos dice que el flujo sanguíneo es directamente proporcional a la diferencia de presión, directamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que cuanto más diferencia de presión hay, va a haber mayor flujo, ¿no? Es decir, que si en este extremo hay 100 milímetros de mercurio y aquí 0, va a haber un flujo, ¿verdad?
que si aquí hay 200 y aquí hay 0, Más va a haber mayor. ¿No es verdad? Ahora, si aquí hay menos, aquí hay 50 y aquí hay 0, el flujo va a disminuir. ¿No es verdad? Porque está directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Qué quiere decir esto? Si hay mayor resistencia, aquí hay una contracción, mayor resistencia, menor flujo. Si hay, perdón, mayor resistencia, ¿no? Mayor resistencia. Si hay menor resistencia, mayor flujo. Por eso es inversamente proporcional. ¿Está claro? Entonces, a mayor resistencia, menor flujo. A menor resistencia, mayor flujo. A mayor diferencia de presión, mayor flujo. A menor diferencia de presión, menor flujo. Directamente proporcional e inversamente proporcional. Ahora, de esta ley de Ohm, el flujo sanguíneo, se desprenden otras dos fórmulas. Porque esta es una ecuación y entonces podemos despejar, ¿no es verdad? Una ecuación, dependiendo de cuál sea la incógnita en este caso. Esta va a ser la fórmula para la presión arterial. ¿Sí? Tiene las mismas, digamos, los mismos factores, ¿no es verdad? La diferencia de presión, en este caso si despejamos, llevamos resistencia, y ya sabemos estas leyes matemáticas para trabajar estas ecuaciones. Si llevamos resistencia a este otro lado, va a como aquí es el denominador, aquí va a ser multiplicador, va a multiplicar, ¿no es verdad? Entonces vamos a tener, ya a este lado va a quedar la diferencia de presión y aquí la resistencia la llevamos allá. Entonces, diferencia de presión va a ser igual a flujo por resistencia. Y si solamente queremos sacar la resistencia va a ser diferencia de presión sobre flujo. Vamos a ver enseguida estos otros factores. Entonces aquí está el flujo sanguíneo, ¿no? ¿Qué es el flujo? Entonces tendríamos, a partir ya de esta ley de Ohm, diríamos que el flujo sanguíneo es la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en un periodo de tiempo determinado, ¿no? Entonces puede haber el flujo sanguíneo en la aorta, puede haber un flujo sanguíneo en el capilar, puede haber un flujo sanguíneo en un órgano en particular. Vamos a ver, por ejemplo, que son diferentes los flujos en cada órgano. E incluso en los músculos hay un flujo sanguíneo en el músculo en reposo y otro flujo sanguíneo cuando el músculo está en actividad, ¿no? Cuando esté en reposo, el flujo sanguíneo hacia los músculos es de 4 ml por 100 gramos de tejido en un minuto. Y cuando está en actividad es de 80 ml por 100 gramos de tejido. Fíjense, por la misma cantidad de tejido y en la misma unidad de tiempo, pero ¿cuánto se incrementa el flujo sanguíneo del músculo en reposo al músculo en actividad? 20 veces más se incrementa el flujo sanguíneo en estas dos situaciones, ¿no? Entonces el flujo sanguíneo lo podemos medir, como les digo, en un punto determinado de la circulación, en cualquiera sea este punto, en un órgano, en un capilar, en una arteria. ¿Y cómo se expresa? En litros o mililitros por minuto, litros por minuto o mililitros por segundo. Sí, y ya sabemos la fórmula, flujo igual diferencia de presión sobre resistencia. El flujo es directamente proporcional a la diferencia de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Ahora, por ejemplo, el flujo sanguíneo en la aorta expresado en mililitros por minuto será de 5.000 mililitros
litros por minuto. Normal. Y expresado en litros será en 5 litros por minuto. Y recuerden, en la aorta el flujo sanguíneo es todo lo que sale del ventrículo. ¿No es verdad? Que es igual entonces, el flujo en la aorta va a ser igual a ¿qué? Al gasto cardíaco. El gasto cardíaco es de 5 litros por minuto. Es la cantidad de sangre que el corazón expulsa a la arteria aorta en un minuto, ¿no? Eso es en reposo, porque este gasto cardíaco puede aumentar, sabemos ya, puede aumentar en un adulto normal, sano, ¿no es verdad? Hasta ejercicio, hasta 13 litros por minuto, el gasto cardíaco. Y en un atleta entrenado, por ejemplo, que está ya compitiendo con ganas de salir campeones, ¿a cuánto puede llegar? En ellos puede llegar hasta 25, en atletas de altísima competición, muchos de estos son de eso, pueden llegar hasta 30, 35 litros por minuto el gasto cardíaco, ¿no? Entonces, es lo mismo que el flujo en la arteria aorta, es decir, la cantidad de sangre que usa en un minuto. Ahora ya sabemos que el gasto cardíaco está determinado ¿por qué? Por el volumen sistólico. El gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Recuerdan esas variables? Espero que no se olviden. Bien. Ahora, entonces, en un capilar, el flujo sanguíneo va a ser diferente, ¿no? En un flujo capilar lo vamos a ver en mililitros por segundo. Difícilmente vamos a poder medir en un capilar litros por minuto, ¿sí? Aquí utilizaremos otra variable, el mililitro por segundo. Un segundo, hemos visto, en un capilar es un tiempo enorme. En un segundo se realiza todo el intercambio que tenía que realizarse del líquido que está pasando. Entonces es mucho tiempo para un capilar de un minuto o un segundo. Entonces, un minuto es demasiado. ¿Sí? Entonces podemos ir viendo esas características del flujo sanguíneo. Otro aspecto, otro factor que se desprende antes de hablar de la presión, hablaremos de las características del flujo. El flujo tiene algunas características que podemos observar en los vasos. Uno es que el flujo es laminar. ¿Qué quiere decir? Fíjense, si un flujo laminar se caracteriza porque va como en láminas o en capas, ¿sí? Si aquí tenemos, este es un vaso sanguíneo, y aquí está la sangre, y aquí un líquido que puede ser agua, menos denso que la sangre, agua, y están separados en este momento. Digamos, si pudiéramos separarlos en una línea recta, como está aquí, y luego ponerlos a circular, inmediatamente el flujo tomaría esta característica. Fíjense, la parte central de la sangre se adelantaría a los laterales, a las partes laterales. ¿Por qué? Porque la sangre está compuesta por glóbulos rojos. Fíjense, aquí tenemos glóbulos rojos. Voy a dibujar. ¿No? Estos son los glóbulos rojos. Están los glóbulos rojos que se colocan en láminas, una lámina, otra lámina, otra lámina, otra lámina y otra lámina, ¿no? Por eso se llama laminar o en capas. Ahora, ven, esta capa, esta lámina y esta otra que están en contacto con la pared arterial, digamos, rozan la pared arterial. Y entonces al rozar o al estar tan cerca de la pared arterial se frenan ligeramente.
En cambio, estos glóbulos que están en el centro, no se adelantan, porque no tienen este freno, están más libres circulando. Por eso, fíjense, si largáramos, digamos, esta sangre en este punto, en esta línea, que pudiéramos determinar entre la sangre y el agua en un momento determinado, el flujo tomaría estas características, ¿no? A esto se llama flujo laminar. Además, fíjense, tiene una forma aerodinámica, ¿no? En el que el centro se adelanta a los laterales, porque los laterales van siendo frenados por la proximidad de la pared del vaso. Esta porción central se desplaza más rápidamente. Este es el flujo laminar. Pero vean, y este flujo laminar se da en los vasos que tienen, digamos, un sentido más recto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay lugares donde hay, digamos, curvaturas, ¿no? Donde los vasos pueden tomar una dirección diferente, y en especial cuando aumenta la velocidad de la sangre en esos lugares, ¿no? Va a tornarse turbulento. Ustedes ven qué pasa cuando un río, un manantial, está circulando y tiene que dar la vuelta, ¿no es verdad? Va a llegar el agua y aquí forma una especie de remolino. O si aquí hay una piedra también, ¿no es verdad? Un obstáculo. El agua que está viniendo por aquí puede ir a formar un remolino. Exactamente lo mismo pasa en el interior de nuestros vasos. Fíjense, si esta lámina, la lámina que más externa, encuentra un obstáculo aquí, ¿qué va a pasar con estos eritrocitos? Si el obstáculo es este. Fíjense, estos eritrocitos van a chocar y el líquido va a chocar contra este obstáculo y entonces va a cambiar de dirección y va a hacer que la lámina siguiente también empieza a cambiar de dirección y así empieza a tornarse turbulento. La dirección en general, la dirección de cada una de las láminas se va a ver alterada. Si una de las láminas, una de las capas, encuentra un obstáculo o un cambio en dirección, en su dirección se va a ver alterada, ¿no? Estos son flujos turbulentos. Esto se puede presentar en situaciones en las que hay un cambio de dirección de los vasos bastante marcado, o cuando la superficie se vuelve rugosa. ¿Cuándo se puede volver rugosa? Porque el endotelio, como ustedes saben, es una superficie lisa, fina, ¿no es verdad?, que favorece el paso de la sangre, favorece el que los eritrocitos puedan circular libremente, ¿no? Pero cuando esta superficie se puede tornar rugosa, por ejemplo, ¿Exceso de triglicéridos? cuando hay, sí, por ejemplo, depósitos de colesterol, ¿no? Hay depósitos de colesterol, esta superficie se puede tornar rugosa, va a perder la capacidad de tener las cargas eléctricas negativas, porque también todas las células tienen en la membrana las cargas eléctricas negativas, ¿sí? Entonces estas células sanguíneas que les mantienen un tanto alejados del endotelio, ¿no? Unos angstroms, unas distancias pequeñas pero suficientes para no tocar el endotelio. Pero si aquí pierde la carga eléctrica negativa, se vuelve rugoso, estos eritrocitos pueden chocar contra esta superficie, contra esta rugosidad y cambiar de dirección. Entonces el flujo se puede volver turbulento, ¿no? O en los giros demasiado bruscos que se dan también en las
en los pequeños vasos. Bien. El otro factor que nos interesa y mucho es la presión sanguínea. ¿Qué hemos dicho del flujo? Es la cantidad de sangre que atraviesa en un momento determinado por un punto de un vaso, ¿no? La presión sanguínea es la fuerza que ejerce la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. En otras palabras, es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared de los vasos. Si la sangre está atravesando un vaso, fíjense, este es un líquido, ¿no? Si aquí tengo una cantidad determinada de sangre, ¿alguien tiene una botella de agua por ahí? ¿No quiere? Fíjense, si yo lleno esta botella, la lleno de agua, ¿sí? ¿Cuánto entra aquí? Un litro, ¿no? Un litro. Miren, está totalmente tapado. Ese litro de agua está ejerciendo una fuerza contra estas paredes, ¿no es verdad? Pero esta pared la está resistiendo perfectamente, está resistiendo muy bien a esa fuerza. ¿Qué pasa si yo aumento 100 ml al líquido que originalmente estaba? ¿Qué va a pasar con la pared? Con la botella, con el plástico. Se va a empezar a deformar, si quieren ustedes, ¿verdad? Si aumento 100 ml más, capaz que se engorde esta parte de la botella, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahí adentro? El agua que estoy poniendo está ejerciendo una fuerza. ¿Sobre quién? Sobre las paredes de la botella. A eso le llamamos presión. La presión del agua sobre estas paredes. Si aumento 100 ml más, capaz que esa fuerza sea tan grande que rompa la pared del vaso, o en este caso de la botella. ¿No es verdad? Si aumento 100. Esta botella está calculada para resistir una presión de 1 litro, ¿no? Perfectamente. Si aumento más, se va a hinchar. Si aumento un poco más, más todavía. Y si hay más cantidad de agua, mayor presión y puede romperse. Entonces, gracias, Roxana. Entonces, lo que necesitamos comprender es que la sangre es la que genera la presión arterial. Es la que va a ejercer una fuerza sobre la pared del vaso. Y si volvemos a la ley de Ohm, ya en la aplicación a la presión arterial, podemos decir que la presión arterial va a ser igual al flujo por la resistencia. El flujo que había sido la cantidad de sangre que atraviesa un punto de la circulación en una unidad de tiempo. Estamos hablando de cantidad de sangre, el volumen de sangre. Así que, ahora, si hay mayor cantidad de sangre en un punto, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión, es lo que acabamos de decir, ¿no es verdad? Si hay en la botella, pero volvemos a prestar la botella otra vez. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Les decía, esta botella está calculada para resistir 1 litro, ¿no es verdad? Si esta botella tiene un grosor y un material determinado que nos permite resistir bien ese litro, ¿no? Si aumento la cantidad de volumen de agua, va a distenderse la botella, ¿no? Y después en un determinado momento puede reventar.
Ahora, ¿qué pasa si esta botella fuera recta? No tuviera esta curvatura, ¿no? Y yo hago pasar una cantidad de agua por aquí. Va a pasar una cantidad determinada, ¿no es verdad? Pero fíjense si aquí, en la parte central, aplico una fuerza externa que se oponga al paso. Voy a tener que hay una asistencia, ¿no es verdad? Una fuerza que se opone al paso de la sangre, del flujo sanguíneo. Entonces, si aumento esta fuerza aquí, ¿qué va a pasar con la presión adentro? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Va a aumentar. Fíjense, porque ¿cuál va a ser la respuesta del líquido que está ahí adentro? Ejercer mayor fuerza, también. ¿No es verdad? Esa va a ser la respuesta del líquido. O sea, la resistencia la está ejerciendo la pared de la botella. Fíjense, estoy haciendo esto, mayor fuerza, ¿no es verdad? Se está haciendo más angosta todavía esta parte de la botella. Pero si estuviera llena, ¿qué va a pasar con el líquido? El líquido también va a ejercer una respuesta, ¿no es verdad? A esa respuesta se la conoce como presión del líquido sobre la pared. Entonces, fíjense, a mayor resistencia, mayor presión. El líquido que está allá adentro va a responder con una mayor fuerza también, y entonces va a ejercer mayor fuerza sobre la pared arterial. Entonces, la diferencia de presión va a ser igual a flujo por resistencia. Si aumenta el flujo, aumenta la presión. Si aumenta la resistencia, aumenta la presión. Si disminuye el flujo, disminuye la presión. Si hay poca sangre, poca fuerza contra la pared arterial. Si disminuye la resistencia, si hay vasodilatación, disminuye la presión también, ¿verdad? Bajar la presión. Bien, ahora, ¿cómo se expresa la presión? ¿Qué es? ¿Ya estamos? 5 minutos. Terminamos aquí entonces con la presión. ¿Cómo se expresa la presión arterial? La presión arterial se expresa en milímetros de mercurio. También puede expresarse en centímetros de agua. 1 milímetro de mercurio es igual a 1.36 centímetros de agua. Entonces, cuando hablamos de 1 milímetro de mercurio, lo podemos transformar a 1.36 centímetros de agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué quiere decir esto? Estos milímetros de mercurio. Si yo coloco aquí tengo un líquido, ¿verdad? La sangre, y aquí hay 1 milímetro de superficie del vaso. Sobre este milímetro de superficie del vaso, coloco un catéter, ¿sí? Y este catéter está unido a una columna de mercurio, o sea, elemento mercurio, la sustancia mercurio líquida, esta sustancia líquida aquí, y milímetro tubo, ¿no? La presión, la fuerza que ejerza el líquido sobre esta superficie y que sea transmitida a la columna de mercurio y que la suba o la baje a la columna de mercurio es lo que medimos, ¿sí? Y eso es exactamente lo que sucede, ¿no? Que hemos hecho estos experimentos, hemos puesto catéteres en los diferentes vasos, en especial de animales al principio, y se ha determinado exactamente, ¿no? Cómo, estando el catéter en un punto determinado, la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared arterial logra hacer subir esta columna de mercurio.
milímetros más o menos, ¿no? Y es así como se ha podido determinar. Aquí hay un gráfico diferente. Sí, fíjense, directamente conectado a la aorta, las arterias de este perro. Fíjense, aquí tenemos el catéter conectado a la columna de mercurio. Cada vez que aumenta la presión sistólica, aumenta, ¿no es verdad? Hasta en el caso de los humanos, 120 milímetros de mercurio, entonces la columna sube. Durante la diastólica baja, porque ¿qué pasa durante la diastólica? Hay menos ¿qué? Volumen, flujo, ¿verdad? Durante la sístole se inyecta sangre, entonces aumenta el flujo, la cantidad de sangre, entonces aumenta la presión también. Entonces, y durante la diástole baja. Entonces, ¿qué ocurre? Sístole sube la columna, diástole baja. Si el perro, el corazón deja de funcionar, ¿qué va a pasar? La columna de mercurio va a caer, porque la presión va a caer. Realmente se dice que esa es la presión del llenado sistémico. Cuando se igualan todas las presiones, cuando el corazón deja de funcionar, se igualan exactamente todas las presiones. La presión en el corazón, la presión en la aorta, la presión en los capilares, la presión en las venas, todas las presiones se igualan. Y si todas las presiones están igualadas, ¿qué va a ocurrir? Ya no hay circulación de sangre, ¿verdad? Esa presión. Entonces, es decir, deja de circular, de funcionar el corazón, se igualan todas las presiones y la columna baja hasta esos 7 milímetros de mercurio, que se conoce como presión media de llenado sistémico. Eso lo vamos a ver después. Pero, entonces, esa es la característica de la presión arterial. La próxima clase vamos a ver la resistencia. Buen día. Continuamos entonces con lo que estábamos viendo ayer de hemos visto entonces ya estos 3 factores que van a participar en la circulación, que son el flujo, la presión y la resistencia. Hemos visto que el flujo es la cantidad de sangre que atraviesa el flujo de la circulación en una unidad de tiempo. Entonces, el flujo sanguíneo a partir de la reunión se determina a través de la medición de la diferencia de la presión dividido entre la resistencia periférica, lo que nos indica que el flujo es igual, es directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la resistencia. La presión sanguínea, en cambio, va a ser la fuerza ejercida por la sangre contra una unidad de superficie de la pared del vaso. ¿Cómo se determina la presión arterial? Se determina mediante la ecuación que indica que la presión es igual al flujo por la resistencia. Entonces, la presión va a ser directamente proporcional al flujo y directamente proporcional a la resistencia. Y finalmente, la resistencia es el impedimento al flujo sanguíneo, es decir, cuáles son los obstáculos que va a encontrar el flujo a través de la sangre a través de su tránsito por los vasos. Se va a calcular a partir de determinar el flujo sanguíneo y la diferencia de la presión entre los extremos de un vaso, los puntos de un vaso. La fórmula es la resistencia igual diferencia de presión dividido entre flujo. De tal suerte que la resistencia va a ser directamente proporcional a la presión o a la diferencia de presión e inversamente proporcional al flujo, ¿no? ¿Cómo se mide la resistencia? A través de unidades de resistencia periférica. La unidad de resistencia periférica, que
que se la, define como 1 milímetro de mercurio sobre el mililitro por segundo. ¿Sí? Entonces, la resistencia vascular periférica va a ser la resistencia que va a presentar el flujo sanguíneo a través de a su paso por las arteriolas en especial. Entonces va a haber siempre una diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas, ¿no? ¿Cuánto va a ser esa diferencia de presión entre las arterias sistémicas y las venas? 100 es en las arterias y 0 en las venas. La diferencia va a ser de 100 milímetros de mercurio. Bien, entonces esto ya lo hemos visto ayer. Esto de la conductancia de la sangre, creo que no hemos visto esto. ¿Qué es la conductancia? Es la medición del flujo sanguíneo a través de un vaso para una diferencia de presión dada. ¿Cómo se expresa la conductancia? En mililitros por segundo por milímetro de mercurio de presión, o litros también por segundo por milímetros de mercurio de presión. Ahora, vean, estamos hablando sobre la cantidad de sangre, mililitros por segundo, es decir, un determinado flujo, ¿no? Sobre que hace presión, que ejerce presión sobre un punto determinado de un vaso, y esa presión es en milímetros de mercurio. Fíjense, esta conductancia es interesante porque va a determinar en gran medida el flujo, y esta conductancia se va a medir por una ley, la ley de la cuarta potencia del diámetro de los vasos. Esta ley de la cuarta potencia nos indica que aquí el diámetro de un vaso va a aumentar en una proporción directamente, digamos, cada vez que se duplique el diámetro de un vaso, el flujo va a aumentar en una relación a una cuarta potencia. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, tenemos aquí el diámetro 1 de un vaso y va a pasar 1 ml por minuto en este diámetro. Si el diámetro se duplica, este diámetro 2 de 2 es 2 diámetros del 1, ¿no es verdad? Pero fíjense la cantidad de sangre que pasa, el flujo como aumenta. No es que si se duplica el diámetro también se va a duplicar el flujo, sino que el flujo se eleva a la cuarta potencia. En vez de pasar lo que pensaríamos, si se duplicó el diámetro y antes pasaba 1 ml por segundo, ahora pasará 2 ml por segundo, ¿no? Porque se duplicó, y no es así. Al duplicarse el diámetro va a pasar la cuarta potencia del diámetro del flujo que pasaba inicialmente. Entonces, ¿vean? Se va a pasar 16 ml. Entonces, pequeños cambios en el diámetro de un vaso representan un aumento enorme en la cantidad de flujo, tanto como que el vaso se contraiga o se dilate. Si se dilata, va a pasar mucha más sangre de lo que inicialmente pasaba, y si se contrae también va a disminuir bastante sangre de lo que inicialmente pasaba, ¿no? Entonces, si observamos que un vaso de un diámetro inicial 1 va a tener un diámetro de 4 veces ese tamaño, fíjense la cantidad de
sangre que aumenta, de flujo que aumenta. De 1 mililitro por minuto va a pasar a 256 mililitros por minuto, ¿no? Es una cantidad muy grande. Pequeños cambios entonces en el diámetro van a determinar aumentos o disminuciones importantes del flujo sanguíneo. Y además más veloz va a ser el paso, ¿no? Ahora, vean, aquí tenemos dos tipos de resistencias vasculares. Estos vasos, fíjense, este vaso va a tener una resistencia, el vaso A, una resistencia, vean este vaso de arriba, es uno solo, ¿no es verdad? Que tiene estos dos puntos de resistencia, resistencia 1 y resistencia 2, pero es un solo vaso. Aquí en el vaso B vamos a tener que el vaso se divide, se ramifica y va a haber varias resistencias, ¿no? Va a haber resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. Entonces tenemos que sumar estas resistencias para ver la resistencia total que hay en este vaso. En cambio, para saber la resistencia aquí va a ser la misma que está en este ejemplo. Bien, ahora, ¿qué efecto tiene el hematocrito? ¿Qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de glóbulos rojos que están en la sangre. Esta es una medida importante para determinar la viscosidad o la densidad de la sangre. Y ya que cuanto mayor sea la viscosidad de la sangre, menor va a ser el flujo en un vaso. Sí, los otros factores se mantienen constantes. Normalmente la viscosidad de la sangre va a ser 3 veces más que el agua. El agua pura no contiene más que hidrógeno y oxígeno, ¿verdad? Pero la sangre es un líquido que contiene muchas sustancias, y estas sustancias la hacen más viscosa, más densa, ¿no? En otras palabras, más espesa que el agua. Esa viscosidad es en una relación de 3 veces más. Si la viscosidad del agua es 1, de la sangre es 3. ¿Ya? Entonces, y un aporte muy importante a la viscosidad de la sangre son los eritrocitos, porque ustedes saben que los eritrocitos están en gran cantidad en la sangre. Si nosotros obtenemos una muestra de sangre y centrifugamos en un vaso esa muestra de sangre, en un tubo de ensayo, esa muestra de sangre, la centrifugamos, lo ponemos en una centrifugadora, vamos a ver que los eritrocitos se precipitan hacia la base de la parte inferior del tubo, ya sea un tubo capilar o un tubo de ensayo. Y esa precipitación de los eritrocitos
va a llegar en un hombre a del 100% de la muestra de sangre, ¿sí? Este es el vaso, y aquí, hasta aquí está la sangre, desde aquí, desde este punto, hasta aquí está toda la sangre, el 100%, ¿no es verdad? De ese 100%, una vez que se centrifugan y se tienen todos los eritrocitos precipitados en este extremo inferior del vaso, de ese 100%, el 45% van a ser, va a ocupar los eritrocitos solamente. El resto, el 65%, plasma. ¿Sí? En el plasma están los iones, las proteínas y otras sustancias, ¿no? Nutrientes, todo lo que tenga la sangre. Pero aquí, precipitados en el fondo, los eritrocitos. Entonces, fíjense, casi la mitad de todo el contenido de la sangre son eritrocitos. Esto va a variar. En el hombre es de un 42% y en la mujer un 38%. Hay esa variación en el hematocrito. Pero en general podríamos hablar de un 45%. Vean cómo ese es el porcentaje normal de eritrocitos en la sangre. Ahora, esta cantidad de eritrocitos es la que le da precisamente la viscosidad a la sangre. Es el factor más importante para que la sangre sea más viscosa o menos viscosa. Porque también hay glóbulos blancos, y cuando veamos la práctica de hematocrito, vamos a observarlos también aquí a los glóbulos blancos cuando hagamos la centrifugación. Pero ¿cómo se los observa a los glóbulos blancos? Con una capita blanca aquí, una capita de 1 milímetro, digamos, apenas en la superficie de los eritrocitos que están precipitados. O sea, los glóbulos blancos son una pequeña cantidad en comparación a los eritrocitos. Y también aquí hay proteínas y otras sustancias, pero esta es la fracción ya, digamos, del plasma. Entonces, lo que da más viscosidad son los eritrocitos. Ahora, fíjense, si disminuyen los eritrocitos, como en el caso de la anemia, la sangre va a ser menos viscosa, va a ser más líquida, ¿verdad? Menos viscosa. En el caso de la policitemia, la sangre va a ser más viscosa. ¿Qué quiere decir esto? Que en la anemia tenemos menos eritrocitos, por eso vean, el hematocrito puede ser inferior a 20 en una anemia grave, y en una policitemia tenemos más eritrocitos de lo normal, y por eso es que puede ser tenemos un hematocrito que está por encima de los 60, acercándose a los 70%, ¿no? Ahora, si observamos esto, que la viscosidad de la sangre, normalmente, si esta es la viscosidad del agua, ¿no es verdad?, de la sangre va a ser 3 veces más. Si la viscosidad de la sangre es 1, o del agua es 1, de la sangre va a ser 1, 2, 3 veces más, ¿no?, de lo, que el agua. Ahora, fíjense que la viscosidad de la sangre se va a ver afectada por la cantidad de hematocrito, de eritrocitos. Entonces, si este es el hematocrito, el 40% va a mostrar una densidad, una viscosidad normal de la sangre. Si aumenta el hematocrito, ¿verdad?, si aumenta el hematocrito, aquí abajo está la línea del hematocrito, si aumenta de 40 a 50, la viscosidad, ¿a cuánto habrá aumentado? A 5 más, ¿verdad? Si aumenta a 70 el hematocrito, fíjense, la viscosidad puede ser 10 veces más de lo normal. Entonces, ahora, ¿qué será más fácil hacer circular por un tubo?
un líquido como el agua o un líquido como la miel. El agua. El agua va a circular rápidamente, ¿no? ¿Verdad? Y en cambio a la miel le va a costar avanzar por el tubo. Eso es lo que le pasa también a la sangre, ¿no? La sangre más viscosa tiene mayor dificultad para circular, y una sangre menos viscosa como la anemia va a circular más rápidamente a través de los vasos. Y vean, lo podemos ver al otro extremo. El hematocrito del 20, ¿cuánto va a ser su viscosidad? Un poco más de 2, el doble que el agua, ¿no? Entonces va a ser que no vamos a tener esas características. Bien. Ahora, fíjense que cuando hay un incremento de la presión arterial, este va a provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo en los distintos tejidos del organismo. Y hemos visto que esto puede ser así porque ¿qué va a ocurrir cuando aumenta la presión arterial? La presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales o de los vasos. Vean, si este es un vaso y la presión es de 100 milímetros de mercurio, ¿no? Va a haber un flujo determinado a esta presión. Si aumenta la presión, ¿qué quiere decir? Que a 120. ¿Qué está pasando? Esta fuerza está siendo mayor contra las paredes de los vasos. Y eso va a hacer que estos vasos se dilaten, digamos, ¿no? Y entonces va a aumentar también el flujo. Va a haber mayor flujo sanguíneo, va a aumentar de forma proporcional, por eso dice al aumento de la presión del flujo sanguíneo. Ahora, por una parte distiende pues, los vasos, la presión arterial va a aumentar el diámetro, y hemos visto cómo, de acuerdo a la ley de la cuarta potencia, el incremento en el diámetro es muy sensible, ¿no? Para el aumento del flujo. Pequeños incrementos en el diámetro van a hacer que aumente en gran medida el flujo sanguíneo. Entonces, por una parte va a aumentar el flujo por eso, cuando aumenta la presión, pero también porque va a haber una mayor fuerza que va a impulsar a la sangre para avanzar hacia digamos, desde las arterias hacia las venas. ¿Por qué? Porque si aquí tengo 100 milímetros de mercurio y aquí tengo 0 en este otro extremo, está yendo este flujo está yendo a una determinada cantidad de flujo, ¿no es verdad? Se está dirigiendo desde este extremo a este otro, y este flujo está aprovechando esta gradiente de presión, esta diferencia de presión. ¿Qué pasa si aumenta a 120? La gradiente de presión o la diferencia de presión es mayor, y entonces también va a aumentar la fuerza que está impulsando a la sangre. Esta fuerza que estaba impulsando previamente impulsaba una cantidad de sangre, ¿no? Si aumenta, va a aumentar también la cantidad de sangre que se impulsaba. Entonces, cuando aumenta entonces la presión arterial, va a aumentar el flujo sanguíneo, va a aumentar necesariamente el flujo sanguíneo por estas dos vías. Una, porque aumenta el diámetro al distenderse las paredes, y por otro, porque hay mayor fuerza de impulso de la sangre entre un punto y otro, porque hay mayor diferencia de presión.
el flujo va a aumentar por los dos mecanismos. A eso se refiere cuando aumenta la presión arterial, ¿no? Bien. Aquí podemos ver este gráfico, cómo ocurre este mecanismo cuando hay una excitación, una estimulación o una inhibición simpática. Cuando hay una estimulación simpática, puede ser, si hay una estimulación simpática, los vasos, ¿qué va a pasar? Se van a contraer. ¿Sí? El simpático, ¿qué hace? Ya hemos visto esto cuando hemos hablado del sistema autónomo y vamos a hablar mucho en las próximas clases de la acción del simpático sobre los vasos. ¿Qué hace el sistema nervioso simpático? Estimula al músculo liso arterial y el músculo liso arterial le produce contracción, vasocontracción. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la pared del vaso se contraiga y la luz se reduzca bastante, ¿no es verdad? Que si se reduce, ¿qué va a ocurrir? Va a disminuir el flujo sanguíneo. Cambia una inhibición simpática, ¿qué va a producir? Que no haya contracción, ¿no? Entonces se va a dilatar más todavía. ¿Qué va a producir? Un aumento. Puede aumentar al doble o más fácilmente, porque un pequeño incremento del flujo o del diámetro va a aumentar no solamente un poco máximo, puede llegar al doble, porque si el diámetro se duplica, ¿a cuánto aumentará el flujo? ¿Cuántas veces? A la cuarta potencia. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuántas veces? 16 veces más. Entonces, si aumenta un poquito, basta que aumente un porcentaje de un 20% del diámetro, ya puede duplicar la cantidad de flujo que está yendo hacia alguna de las... Bueno, esa es la primera parte. Vamos con la segunda parte de la circulación.